Evangelio de hoy domingo 9 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo 1 al 13. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer. Y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado. Y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús, le dijo: Está escrito, al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden, y también, te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús, le dijo: Está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas comienza con un propósito claro: narrar con orden y precisión los acontecimientos que han transformado la historia de la humanidad. Lucas no fue testigo ocular de lo que relata, pero investigó cuidadosamente. Escuchó a quienes sí lo fueron, y se dedicó a escribir con fidelidad todo lo que ocurrió en torno a Jesús. Este detalle nos recuerda la importancia de conocer bien nuestra fe, de fundamentarla no solo en sentimientos, sino en la verdad revelada por Dios y transmitida a través de la Iglesia. La fe no es un salto al vacío ni una creencia ciega, sino una respuesta a la acción de Dios en la historia. Lucas escribe para que su destinatario, Teófilo, tenga certeza de lo que ha aprendido. Esto nos interpela directamente. Buscamos conocer más nuestra fe. Nos preocupamos por profundizar en la Escritura y la tradición. Muchas veces, nos conformamos con un conocimiento superficial de Dios, sin darnos cuenta de que nuestra relación con Él debe alimentarse con un deseo sincero de aprender y crecer. En este pasaje, se nos presenta la historia de Zacarías, un sacerdote que servía en el templo con fidelidad. Era un hombre justo, temeroso de Dios, pero también alguien que había experimentado la prueba del silencio divino. Su esposa Isabel era estéril, y ambos eran de edad avanzada. En aquel tiempo, la esterilidad se veía como una vergüenza, como una señal de desagrado de Dios, aunque en realidad era simplemente una prueba dentro del plan divino. Este detalle nos invita a reflexionar sobre las veces en que sentimos que Dios no nos escucha. Oramos, pedimos con insistencia, pero parece que el cielo permanece en silencio. Zacarías e Isabel conocían esta sensación de espera sin respuesta, de anhelo sin cumplimiento. Sin embargo, a pesar de todo, siguieron siendo fieles. ¿Cuántas veces, ante una oración aparentemente no respondida, nos alejamos de Dios? ¿Cuántas veces, al no ver resultados inmediatos, abandonamos la esperanza? Dios nunca deja de actuar, aunque a veces no lo percibamos. Cuando todo parece perdido, cuando ya no hay esperanzas humanas, es cuando Dios se manifiesta con mayor poder.
Así ocurrió con Zacarías. Cuando ya no esperaba nada, cuando la lógica indicaba que era imposible, Dios intervino. El ángel Gabriel se le apareció para anunciarle una noticia increíble. Su oración había sido escuchada, y su esposa concebiría un hijo. La reacción de Zacarías es comprensible y, a la vez, nos refleja a nosotros mismos. A pesar de haber orado por un hijo, cuando finalmente Dios le concede lo que pide, duda. Su incredulidad es la de quien ha esperado tanto, que ya no cree que el milagro pueda ocurrir. Esto nos muestra cómo, muchas veces, nuestra fe se debilita ante la espera prolongada. Creemos en Dios, pero ponemos límites a lo que pensamos que puede hacer. La respuesta del ángel es firme, por su incredulidad. Zacarías quedará mudo hasta que se cumpla la promesa. Esto no es un castigo sin sentido, sino un tiempo de reflexión. El silencio de Zacarías será un espacio para que su fe crezca. Para que aprenda a confiar sin necesidad de pruebas inmediatas. Dios, a veces, nos deja en el silencio no para castigarnos, sino para enseñarnos a escuchar con más atención. Para fortalecer nuestra confianza en Él. Este pasaje nos invita a examinar nuestra propia fe. Somos como Zacarías, que pide pero duda. Ponemos límites a lo que Dios puede hacer en nuestra vida. La fe verdadera es aquella que cree incluso cuando no ve, que confía incluso en la oscuridad. No se trata de una fe ingenua, sino de una fe madura, capaz de esperar y de aceptar los tiempos de Dios. Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que las responde en el momento y de la manera más adecuada. Zacarías e Isabel pedían un hijo. Y Dios no solo les concedió un hijo, sino que les dio a Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Sus planes siempre superan nuestras expectativas. A veces, pedimos algo pequeño, sin darnos cuenta de que Dios quiere darnos algo mucho mayor. Este Evangelio también nos recuerda la importancia de la fidelidad en la espera. Isabel podría haber renunciado a la esperanza. Zacarías podría haber abandonado su servicio en el templo. Pero ambos permanecieron firmes. Su testimonio nos anima a no desesperar cuando parece que Dios tarda. La espera puede ser difícil, pero cuando la promesa se cumple, la alegría es mucho mayor. El nacimiento de Juan Bautista no fue solo un regalo personal para sus padres, sino un signo de la acción de Dios en la historia. Dios no actúa solo para el beneficio individual, sino que cada una de sus intervenciones tiene un propósito mayor. La vida de Juan estaba destinada a preparar el camino para Jesús, a anunciar la llegada del Salvador. Así también, todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene un propósito más grande del que imaginamos. El ángel le dice a Zacarías que su hijo traerá gozo y alegría, pero también que tendrá una misión especial. Esto nos muestra que cada uno de nosotros es llamado a cumplir un propósito en la obra de Dios. No estamos en este mundo por casualidad, sino que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. A veces, no lo comprendemos de inmediato. Pero con el tiempo, vemos cómo todo encaja en el diseño divino. La historia de Zacarías nos enseña que Dios no se olvida de nosotros. Aunque a veces nos parezca que está en silencio, Él está preparando algo maravilloso. Lo importante es mantenernos fieles. Confiar en que su plan es mejor que el nuestro. Y estar abiertos a su voluntad, incluso cuando no la entendemos completamente. Finalmente, cuando Zacarías recupera el habla, lo primero que hace es alabar a Dios.
Esto nos muestra que la fe fortalecida en la prueba se convierte en testimonio. Después de haber pasado por la duda y el silencio, su corazón ahora está lleno de gratitud y certeza. Lo mismo ocurre con nosotros, cuando hemos pasado por una dificultad y hemos visto la acción de Dios, nuestra fe se vuelve más firme, más auténtica. Este pasaje nos anima a confiar en que Dios escucha nuestras oraciones, incluso cuando su respuesta no es inmediata. Nos invita a creer que sus planes son mejores que los nuestros, y a mantenernos firmes en la fe, incluso en la prueba. Si aprendemos a confiar plenamente en Él, veremos su gloria manifestarse en nuestra vida de maneras que nunca hubiéramos imaginado. La historia de Zacarías e Isabel nos sigue dejando enseñanzas profundas sobre la fe, la espera y la respuesta de Dios a nuestras súplicas. No es casualidad que Dios escogiera a una pareja mayor y aparentemente incapaz de tener hijos para traer al mundo al precursor de su hijo. Esto nos muestra que los límites humanos no son obstáculos para el poder divino. A menudo, en nuestra vida, nos dejamos llevar por la lógica humana y creemos que ciertas cosas son imposibles. Sin embargo, Dios nos recuerda que su voluntad no está sujeta a nuestras limitaciones. Él actúa en el momento adecuado, aunque no siempre lo comprendamos. El silencio de Zacarías nos invita a una reflexión profunda sobre el valor de la espera en la fe. Muchas veces, queremos respuestas inmediatas, signos visibles, seguridades palpables. Pero Dios nos llama a una confianza más profunda, a una fe que se sostenga incluso cuando no hay certezas visibles. Durante esos meses en que Zacarías no pudo hablar, segaramente meditó sobre las palabras del ángel, sobre su incredulidad y sobre la grandeza del milagro que estaba ocurriendo en su vida. Ese silencio no fue una condena, sino un tiempo de crecimiento. En nuestra vida cotidiana, Dios también nos invita a esos momentos de silencio. En un mundo lleno de ruido, de distracciones y de preocupaciones, es difícil escuchar su voz. Nos cuesta detenernos, reflexionar y permitir que Dios nos hable en lo profundo del corazón. Pero es en esos momentos de recogimiento donde nuestra fe se fortalece, donde aprendemos a confiar más allá de lo visible, y donde nos preparamos para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. El nacimiento de Juan el Bautista fue una señal para todos los que conocían a Zacarías e Isabel. No solo fue un milagro para ellos, sino una manifestación del poder de Dios para su pueblo. De la misma manera, cuando Dios actúa en nuestra vida, su acción no se queda en lo privado, sino que se convierte en testimonio para otros. Nuestras pruebas y nuestras bendiciones pueden ser instrumentos para que otros fortalezcan su fe, para que aquellos que dudan puedan ver que Dios sigue obrando en la historia. Cuando finalmente Zacarías recupera el habla, lo primero que hace es bendecir a Dios. Esto nos muestra que, después de haber pasado por la prueba, su fe se había transformado. Antes había dudado, pero ahora su confianza era plena. Esto nos recuerda que nuestras dificultades pueden ser caminos para fortalecer nuestra relación con Dios. Si en medio de la prueba aprendemos a confiar, al final nuestra fe será mucho más sólida y auténtica. El cántico de Zacarías, que pronuncia al recuperar el habla, es una alabanza a la fidelidad de Dios. No se centra solo en su propia experiencia, sino en el cumplimiento de las promesas divinas a su pueblo. Esto nos enseña a mirar más allá de nuestras propias bendiciones y reconocer que Dios tiene un plan más grande que nuestra historia personal.
Su fidelidad no es solo para nosotros, sino para toda la humanidad. La misión de Juan el Bautista estaba clara desde antes de su nacimiento. Preparar el camino del Señor. Esto nos recuerda que todos tenemos un propósito en el plan de Dios. No estamos aquí por casualidad, sino que cada uno de nosotros tiene un llamado particular. Muchas veces nos preguntamos cuál es nuestra misión. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? La respuesta está en buscar a Dios, en escuchar su voz y en estar dispuestos a seguir su voluntad. Aunque a veces no comprendamos todo desde el principio. La historia de Zacarías e Isabel nos anima a ser pacientes en la espera. Y a confiar en que Dios siempre cumple sus promesas. Puede que el tiempo de Dios no sea el que esperamos. Pero nunca es tarde para que Él actúe. Lo que parece imposible para nosotros es perfectamente posible para Dios. Nuestra tarea es mantenernos fieles, seguir orando, seguir creyendo y estar atentos a los signos de su amor y su presencia en nuestra vida. También nos invita a reflexionar sobre cómo reaccionamos ante las bendiciones de Dios. Somos como Zacarías, que inicialmente dudó. O aprendemos, como él lo hizo después, a alabar a Dios por sus obras. La gratitud es una actitud fundamental en la vida cristiana. No solo debemos agradecer cuando las cosas van bien, sino también cuando estamos en la espera. Cuando Dios está obrando en nuestro interior de maneras que quizá aún no comprendemos. Al final, la historia de Zacarías nos deja una lección de esperanza y fe. Dios no nos abandona, incluso cuando su silencio parece prolongado. Sus planes son más grandes que nuestras expectativas. Y su amor se manifiesta en formas que a veces tardamos en reconocer. Si aprendemos a confiar, a esperar y a alabarlo en todo momento, veremos cómo su gloria se manifiesta en nuestra vida. De una manera mucho más grande de lo que podríamos haber imaginado. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.